continuando con esta serie de seminarios, tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Eugenio Ibarra Rendón. Él es investigador en el Departamento de Biotecnología y Bioquímica de aquí de la Unidad Irapuato. Y como ustedes, pues todos van buscando luego, bueno, ¿y cómo le hizo? ¿Y qué carrera? ¿No? Les voy a platicar que él es biólogo de la Universidad de Nuevo León. Después hizo una maestría en entomología en Tapachula. En Tabasco. En Tabasco. Ahí vaya, ahí la llevaba. Y después hizo su doctorado en Estados Unidos en la Universidad de California en Riverside. Y él ha sido investigador aquí con nosotros hace muchos años. Y yo digo que es uno de los principales entomólogos que hay en el país. Ha hecho muchísimo trabajo en control biológico, pero también en muchas áreas pues que atañen al control biológico de insectos, con bacterias, con virus, con hongos y cualquier cosa que quieran saber ustedes de control biológico, pues él es el que más sabe. Entonces, también aprovechen para hacerle todas las preguntas que quieran. Gracias. Gracias. Creo que sí funciona, ¿verdad? Pues muchas gracias, Gaby, por la presentación. Yo siempre estoy con mucho gusto tratando de apoyar lo más que pueda este tipo de alientos que se les dan a ustedes, en este caso como estudiantes de licenciatura, porque es importantísimo el papel que ha jugado la doctora Gabriela Olmedo para incentivar a todos, a una gran cantidad de estudiantes que apenas se están formando y que no saben exactamente a qué dirigirse. Ustedes ya tienen su carrera y ya saben hacia dónde, al menos ya tienen la primera decisión importante que hacer. Después de esto, pues la idea es que se convenzan de que la ciencia en general, la investigación, es algo tan, no solamente importante, sino fascinante, que puede ustedes decir, como nos decimos casi todos nosotros, estamos haciendo lo que nos apasiona y aparte nos están pagando. Entonces, es algo extraordinario que pudieran hacer en alguna otra línea de su desarrollo como persona, decir exactamente lo mismo. Traten siempre de encontrar eso. Pero nosotros podríamos decir, investigación, sacar de entre las entrañas de la naturaleza todo ese cúmulo de conocimientos que el hombre debería de conocer y que conoce y que va conociendo poco a poco, como para llegar a esos extremos en donde ya tenemos la capacidad hasta de meter genes y de expresarlos de esta forma, y que aunque sean unos genomas grandísimos los podemos detectar y hacer que se expresen, etcétera, etcétera. Entonces eso es fascinante. Ojalá que muchos de ustedes queden suficientemente impactados como para decir, pues me voy a meter a la onda de las investigaciones y voy a hacer mi posgrado. No necesariamente tiene que ser aquí, pero ojalá. Y hacer mi doctorado, tanto maestría como doctorado, y entrarle a esto, que la verdad, yo tengo ya más de 40 años trabajando, no aquí tengo 33, pero en otros lados he estado trabajando como investigador, y la verdad no me arrepiento en lo absoluto de haber escogido una carrera como esta. ¿Ok? Bien, entrando en materia, lo que les quiero hablar muy superficialmente, digamos extremadamente superficialmente, es el uso que se tienen de los microorganismos para controlar biológicamente a las plagas. En su programa, no sé si esté bien escrito o no, pero decía algo de que el control biológico de las plantas, no, ni es biológico porque no tiene dos lógicas, es biológico y no son de las plantas, es de las plagas. Control biológico
de las plagas con microorganismos, cosa que a algunos de ustedes les puede resultar un poco extraño debido a que si han oído hablar del control biológico, siempre dicen, pues sí, los depredadores y los parasitoides, etcétera. Pero este es un campo totalmente diferente y que sin embargo es el más exitoso a nivel mundial, como lo vamos a ver ahorita. El control biológico, como lo conocemos, se basa precisamente en que todos los organismos, todos los que están sobre la Tierra, tienen enemigos naturales. Disculpen. Estos enemigos naturales tienen un nombre muy antropocéntrico, enemigos, parece que nos van a matar, lo cual sí ocurre, nos van a matar, pero la pura palabra de enemigo implica algo negativo. No, lo que pasa es de que si por ejemplo dejamos a una mosca que se reproduzca y que ponga todos sus miles de huevecillos y todos sobrevivan, y luego esos otra vez en la siguiente generación todos sobrevivan, y en la siguiente generación así sucesivamente, en unas cuantas generaciones vamos a tener la tierra toda cubierta de moscas, ¿sí? Entonces, todos los organismos, con excepción de nosotros, y eso lo voy a comentar después, están sujetos precisamente al medio ambiente en sí, físico, y al medio ambiente biológico. Es decir, que si la mosca pone 1000 huevecillos, con mucha suerte, 50 van a sobrevivir. Y con mucha suerte, ¿sí? Entonces, todos, ¿por qué? Porque tienen algunos limitantes tanto en el clima, tienen limitantes de enemigos naturales, y entonces ahí es donde se está regulando, y es lo que nosotros llamamos en ecología el balance que tienen las poblaciones en un determinado ecosistema, ¿sí? Entonces el control biológico es una herramienta que en la naturaleza tiene en forma natural y que nosotros ya antropocéntricamente la estamos utilizando para controlar a esos enemigos que sí son enemigos de nosotros, que están comiendo nuestro alimento, que se llaman plagas, ¿sí? Este es un ejemplo, y con este es con el que inició el estudio del control biológico ya como una ciencia en el mundo, que por cierto fue en donde estudié el doctorado en la Universidad de California en Riverside, donde esta plaga, que pues no parece ni insecto, es una escama algodonosa, entró a Estados Unidos a comerse los cítricos. Llegó sin sus enemigos naturales, que estaban ¿dónde? En Australia. Fueron unas gentes de Riverside a hacer unas exploraciones a Australia, se trajeron varios enemigos naturales, pero la que más les resultó fue esta catarinita que se llama Rhodolia cardinalis o Besalia, y con esta, Bedalia, y con esta ahorita ya no existe. Inmediatamente, esto ocurrió, aquí está el año, los resultados positivos se vieron en menos de 10 años, en donde definitivamente no es que se haya terminado por completo la plaga, ahí está, pero ya no es plaga. ¿Por qué? Porque ya no produce un efecto dañino en la economía de la citricultura en California. ¿Ok? Entonces, ese es el principio en el que se basa el control biológico, en donde les decía, todos los organismos se comen a otros, y ahí está lo que le llamamos la cadena alimenticia, en donde el pez grande se come al pez chico, pero también el insecto grande se come el insecto chico, y así sucesivamente. Entonces, todo esto tiene un basamento ecológico, y es lo que nosotros estamos utilizando como una herramienta, la estamos agarrando en la naturaleza, y decimos, ok, entonces esta plaga tiene sus enemigos naturales, y son los que van a ser utilizados.
les decía que en la naturaleza pueden ser varios factores los que controlan las poblaciones. Factores abióticos, o sea, no vivos, como el clima, ¿sí? Una temperatura alta, una temperatura baja, un exceso de humedad, lo que sea que esté relacionado con el clima, que no sea favorable a las poblaciones, eso los va a bajar. Pero lo más importante en el control biológico es los enemigos naturales que se están comiendo o parasitando a esos organismos que nos están causando a nosotros una pérdida económica en nuestra agricultura o incluso en nuestra salud. Y aquí es donde digo, quiero hacer un paréntesis y decir que el hombre desde desde que le empezó a trabajar acá la mollera, empezó a salirse de las leyes de la naturaleza, esas leyes de Darwin, de la selección natural, y entonces ya no estamos en posición como para que, gracias, para voy a poner aquí, para que una enfermedad tan sencilla como el sarampión o una enfermedad tan sencilla como un catarro ya no nos mate, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos algo que nos funciona aquí, que nos dice, no, es que si le experimento esta plantita, a lo mejor esta va a funcionar mejor. Si le experimento con esta otra cosa, me voy a quitar ese problema. Y entonces por eso el hombre que antes tenía nada más una distribución en la parte ecuatorial de África, se empezó a extender por todos lados. ¿Por qué? Porque nos quitamos nuestros enemigos naturales y porque nos quitamos nuestros factores climáticos. Nos da frío, nos ponemos un abrigo. Nos da calor, pues nos ponemos una tanga. Y entonces así lo podemos solucionar. Entonces, ese es el paréntesis que quería hacer. En control biológico nosotros sabemos que las poblaciones de todos los organismos fluctúan a través del año, por ejemplo, y hay una temporada donde suben, otra donde bajan, y así sucesivamente. Y los enemigos naturales tienen un papel muy importante en ello, que a veces están relacionados que cuando sube la plaga, despuesito sube el enemigo natural, luego baja la plaga, baja el enemigo natural, y así sucesivamente. Esa relación es la que nosotros queremos encontrar para atrapar o deshacernos de estos enemigos naturales. ¿Qué tiene de ventaja utilizar ese método de control de plagas? Todos estos, no los voy a leer porque son muchos, pero principalmente es el hecho que los insecticidas y plaguicidas, que no son específicos, por cierto, tengan mucho cuidado con eso cuando trabajen con plaguicidas, son tóxicos también a nosotros. Y se calcula que alrededor de 60,000 muertes existen en el mundo anualmente, nada más causadas por plaguicidas, ¿sí? Mal utilizados, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, y me duele muchísimo hasta el hígado decírselos, pero en la actualidad los números o la cantidad de alimento que se produce en el mundo para alimentar, ayer sacó la ONU el número que se encuentra ahorita la población humana, que es de 7.6 o 7.600 millones, 7.600 millones de personas en el mundo, ¿ok? Allá lo manejan en billones, pero es otro sistema. Entonces, ya somos un titipuchal de gente y hay que darle de comer, ¿sí? Entonces, pues querrámoslo o no, eventualmente, aunque no lo querramos, vamos a utilizar los plaguicidas, pero
ahorita ya se está formando una conciencia, afortunadamente, por fin se está haciendo una conciencia del uso de los enemigos naturales para controlar a las plagas cada vez más y más y más. Y ya la gente ya dice, ok, le pongo el endosulfán o le pongo Bacillus thuringiensis. ¿Cuál pues funciona mejor? Ah, pues deme Bacillus thuringiensis. Y ahorita les digo que es Bacillus thuringiensis. ¿Ok? Es un insecticida microbiano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son ya los tipos de enemigos naturales? Ya les decía yo que a lo mejor muchos de ustedes están más familiarizados con los parasitoides, con los depredadores, pero estos patógenos, bueno, primero los parasitoides y depredadores normalmente son otros insectos que se comen a los insectos, ¿sí? Los patógenos es otro rollo, como quien dice, porque son microbios que causan enfermedades a los insectos y con eso los matan. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Ahorita nada más les voy a decir algunos ejemplos de parasitoides, como esta gallina ciega que encontramos aquí en Acámbaro y que estaba parasitada, ectoparasitada, está por fuera, con una larva de una avispa, o esta que también encontramos aquí en el municipio de Juventino Rosas, en donde, si no sé si lo alcancen a ver, son puros pulgones, el pulgón amarillo del sorgo, ¿sí? Pero de estos pueden decir, qué raros, están medio pajizos, pues que están todos muertos, con excepción de este y de este, todos están parasitados, ¿sí? Entonces como que sí funciona el parasitismo. En el caso de los depredadores, los depredadores se caracterizan porque se comen a muchas presas. Un león es el mejor ejemplo de un depredador, en donde se come a muchas presas, ¿sí? Y esta chinche asesina, así se llama, de la familia Reduide, pues puede comerse a esto que es una plaga muy importante de aquí del maíz, o bien esta que, no sé si le puedas, Toño, aplastar al puntero y darle aquí. Toño. Hello. Toño. Ah, no está Toño. ¿No está? No, bueno, déjalo. Es nada más para que vieran, es un video en donde esta larvita, que es de un catarinita, se está comiendo a este pulgón que está aquí. Y por eso que es ahí está. Ahí se lo está comiendo. Y las catarinitas son excelentes comedoras de pulgones, excelentes, ¿sí? Entonces, ese es uno de los que hemos encontrado. Por cierto, aquí hay un pulgón atacado por un hongo, que resultó ser también bastante interesante en estas poblaciones que tenemos aquí en el Bajío. Por cierto, pulgón amarillo del sorgo es una plaga invasora que nos llegó de nuestros primos del norte, pues. A ver si ya la apagamos. Ahí está. Ay, ya me fue mucho. Ok. En el tercer grupo, si le logro quitar, en el tercer grupo les decía que estaban los entomopatógenos. En los entomopatógenos hay varios, son microbios. Son microbios que causan enfermedades a los insectos y aunque existe una gran cantidad de patógenos que atacan a los insectos, son unos pocos los que en realidad los matan. Es como cuando a nosotros nos da una gripe, pues a veces no nos tenemos que tomar absolutamente nada, sin embargo tenemos el virus ahí, pero al ratito salimos avantes, pues. Lo que nos interesa a nosotros son los patógenos que tienen capacidad letal en los insectos. Y hay varios grupos, están las bacterias, están los virus,
los hongos, los protozoarios y los nematodos, que en forma así muy superficial vamos a cubrir ahorita, y los voy a aburrir con eso porque nada más es una lista de los diferentes grupos. Cuando se usa estos entomopatógenos, o sea, patógenos de insectos, se habla de control microbiano, que es un tipo de control biológico, y es nada más la utilización de esos microbios en forma ya dirigida para controlarlos e incluso para hacer bioinsecticidas, es decir, insecticidas vivos, ¿sí?, que son esporas de bacterias, que son esporas de hongos, que son cuerpos de oclusión de virus, que son nemátodos que están criados en condiciones artificiales y luego los echamos al campo. Eso es lo que se llama bioinsecticida, ¿ok? Dentro de las bacterias entomopatógenas encontramos a una, por ejemplo, que es la Penibacillus popilie, que esta bacteria es una bacteria que es un patógeno obligado. ¿Qué es un patógeno obligado? Que nada más crece en el insecto. Queremos cultivarlo en un medio artificial, en un fermentador, no podemos. Tiene que ser en el insecto. ¿Y qué ataca este Penibacillus popilie? A las gallinas ciegas. A estas plagas que pueden ser muy importantes, llegar a ser muy importantes, sobre todo en Jalisco y en Michoacán, en maíz, causándoles lo que le llaman la enfermedad lechosa. Esta es la sangre del insecto, que se llama hemolinfa, y si le cortamos una patita a una larva enferma, vamos a verla así como lechosa, por eso se llama enfermedad lechosa. Si no está enfermo, está cristalina la gotita. Es una forma de diagnosis rápido de una infección. Pero hay otras bacterias, como Licinibacillus sphaericus, que sí crece en medios de cultivo normal, y por eso se puede cultivar en grandes cantidades. Nada más que sí tiene una, digamos, desventaja. Es extremadamente específico, que para el punto de vista ecológico es muy bueno, no va a matar a nada más, pero para el punto de vista comercial no es muy bueno. ¿Por qué? Porque nada más ataca a Culex, o sea, a los mosquitos específicamente del género Culex. Le damos al mosquito del dengue, no le hace nada, ¿sí? Tiene una toxina que es muy específica para este tipo de bichos, ¿sí? Pero hay que aclarar, hay muchas partes aquí en La Piedad, tiene un problema exageradamente fuerte de Culex, que bien pudieran utilizar el Bacillus sphaericus. Este es el más importante, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es tan importante que se lleva el 90% del mercado de todos los bioinsecticidas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué. La característica principal de Bacillus thuringiensis es de que, como todos los bacillus, tienen una espora llamada endospora, y este cristalito que está aquí, que es una proteína, y que al momento de que se lo come el insecto, este es el cristal, esta es la espora, al momento de comérselo, se disuelve ese cristal en el intestino del insecto y se deshace, se digiere parcialmente, y entonces sale de esa protoxina que le llamamos, sale una toxina activada, rompe el intestino del insecto y lo mata, ¿sí? Este es una bacteria, y históricamente, cuando lo quisieron meter como un bioinsecticida en Canadá, el Parlamento canadiense dice: no señor, bacterias quiere decir algo malo, ¿sí? No sabían que el yogur se hacía con bacterias, yo creo. Pero entonces un investigador
llamado Smirnoff, dicen, miren señores, esta es una bolsa de Bacillus thuringiensis, miren, se echó una cucharada y se la comió. Dice, a ver, hagan eso con un Temefos, con un Dosulfán, con un DDT, ¿sí? Pues nadie podía. Es totalmente inofensivo esa toxina. Y es por la forma de actuar que esa toxina actúa específicamente en unos receptores de membrana, ya se sabe hasta nivel molecular, donde se pega ese receptor y es donde abre un poro en una célula, esa célula se hincha, se rompe y hace al rato un agujero en el estómago del insecto. Y queda más o menos así. Esta es una larva de Manduca sexta, del gusano de cuerno del tabaco, y que está ya muerta por Bacillus thuringiensis, y aquí está negro donde se le rompió el estómago. ¿Ok? Entonces, esta es, le decía, la más importante, porque hay varios tipos de cepas de Bacillus thuringiensis, no es una. En realidad, de estas proteínas que se llaman CRY, C-R-Y, se conocen más de 800 secuencias de aminoácidos, son muchas, pero de ellas solamente, digo que son 20 las más utilizadas, las más tóxicas son muchas, son menos de 20 las que utilizan. Estos cristales bipiramidales, que son como dos pirámides unidas por sus bases, tienen una característica de que son tóxicas hacia este tipo de bichos, los llamados lepidópteros, las palomillas, y que son las más importantes a nivel mundial si lo tomamos por orden de dípteros, coleópteros, himenópteros, estrepsípteros, lo que sea. Entonces, estos son susceptibles a varias de esas toxinas, tanto que es en lo que más se utiliza esta bacteria para controlar a este tipo de plagas. ¿Ok? Pero existe otro tipo que no tiene el cristal bipiramidal, sino más bien amorfo, con varias inclusiones, y este es específico, también específico de estos bichos, mosquitos y jejenes. Y es a diferencia de Bacillus sphaericus, este BT por Bacillus thuringiensis, sí ataca a Anopheles, a Aedes, Anopheles el que transmite la malaria, a Aedes que transmite el dengue, a Culex que transmite las filarias, y bueno, y Aedes que transmite la fiebre amarilla, no nada más el dengue, el chikungunya, el Zika, por eso es tan importante ese mosquito. Y es afortunadamente el más susceptible a esta toxina de Bacillus thuringiensis. En el tercer lugar tenemos otro que aquí no se alcanza a ver, no lo alcanzan ustedes a ver muy bien, aquí es un cristal, ¿sí? Y lo que tiene es una actividad sobre este tipo de bichos. Normalmente dice sobre coleópteros, no son todos los coleópteros. Coleópteros es un mundo de insectos. Antes se decía que por cada 5 especies de algas, plantas, hongos, etcétera, uno era un coleóptero. Entonces, es el grupo más diverso que existe de insectos, y los insectos son el grupo más diverso de todo el mundo. Entonces, esta en realidad solamente es tóxica contra esta plaga que es muy importante a nivel mundial, la Caterinita de la papa, que por cierto es originaria de aquí de México, y aquí en México no es plaga, ¿sí? Afortunadamente, pero en Europa, en Estados Unidos y en Asia es devastadora en una gran cantidad de solanáceas, ¿ok? Y esa tercera cepa de Bacillus thuringiensis es altamente tóxica contra este bicho, ¿ok? ¿Cuál es una de las razones por la que Bacillus thuringiensis es tan exitoso como un bioinsecticida? Pues el hecho de que se puede producir en estos fermentadores, o incluso unos más grandes de 10,000 galones, ¿sí? Entonces se puede producir por toneladas. Le ponen aquí el medio de cultivo, ¿sí? Le ponen todas las condiciones de fermentación adecuadas que necesitan, de aireación, de pH, de temperatura, etcétera, etcétera, y se ponen a producirlo, y hay cientos de productos a nivel mundial a base de esta bacteria, principalmente la que se utiliza contra coleópteros, ¿sí?
Entonces, esa es una de las grandes ventajas de Bacillus thuringiensis, y por eso les decía, más del 90% del mercado de los bioinsecticidas se lo lleva Bacillus thuringiensis de calle. ¿Ok? Si le seguimos, bueno, estos no son algunos de los pocos, unos pocos de los muchos bioinsecticidas a base de Bacillus thuringiensis, tanto para control de lepidópteros como control de mosquitos. Estos, por ejemplo, son unos pellets que cuando se los ponen en el agua donde crecen las larvas de los mosquitos, por cierto, no es contra los adultos con los que los ataca, es contra las larvas, los ponen y se quedan flotando. ¿Por qué? Porque los mosquitos siempre salen, las larvas de los mosquitos salen siempre a respirar a la superficie, y ahí es donde están comiendo, y ahí es donde se encuentran a estos pellets que son los que los matan, y los matan casi instantáneamente, ¿sí? Otro grupo es el de los virus entomopatógenos. Existen muchos virus entomopatógenos. Hay una gran diversidad de virus entomopatógenos, muchísimos, pero este es el más importante, el grupo de los baculovirus. Báculo porque viene de un báculo, es un bastón, ¿sí? Entonces un báculo tiene una forma como de un palito. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Fui yo? ¿No? Parece como un palito. Estas son las nucleocápsides, y estas, recuerden que los virus no son organismos, no tienen un metabolismo, entonces estas están recubiertas por una matriz proteica, y esto era lo que me refería con las inclusiones, o más bien oclusiones, cuerpos de oclusión, más específicamente, que se pueden utilizar como agentes de control. Las larvitas, cuando se lo comen, también no rompen el intestino, sino que ahí sí hacen una infección en cada una de las células, ¿sí? Pero eso es en forma geométrica, de tal forma que una célula produce miles de virus que van a infectar a otras células que están a un lado de ese órgano infectado, y así sucesivamente, hasta que queda el bicho hecho una masa informe que es como un saco de virus. Es decir, aquí no es como en el caso de Bacillus thuringiensis, aquí sí, estas gotitas que están saliendo de este bicho que ya está muerto, sirven para infectar a otros de las mismas plagas, ¿sí? Por eso una aplicación puede durar para 2 o 3 generaciones, ¿de acuerdo? En el caso, es nada más para que lo vean, todo el desarrollo de la infección, ¿sí? Hasta que ya queda hecha totalmente casi agua, pues y aquí lo que vamos a encontrar son 5 por 10 a la 9 cuerpos de oclusión, échenle cuentas. Son muchísimos, miles de millones de cuerpos de oclusión por cada uno de estas larvitas que se mueren, ¿sí? Entonces, esta en la actualidad se está tratando de utilizar para controlar uno de los principales, y no es que el más importante de las plagas aquí en México, que es el cogollero del maíz, Sporoptera frugiperda, que aquí en la Universidad de Guanajuato, junto con nosotros, estamos trabajando en ese tipo de virus que tienen un alto potencial para ser utilizados como un agente de control. La producción, el primer limitante, es cara. ¿Por qué? Porque recuerden que los virus no se le puede poner un medio de cultivo y se empiezan a reproducir solos. No, esos son parásitos obligados y necesitan forzosamente ser producidos en el mismo insecto. Entonces lo que se necesitan es tener, que ya se tienen, insectarios grandísimos que produzcan millones de larvas susceptibles cada día, y esas las
infectamos con el virus, aquí está más o menos cómo se van reproduciendo. Aquí ya se murieron, aquí se infectan, aquí ya se mueren, aquí ya se pulverizan, aquí se formulan, y aquí están algunos de los ejemplos que se tienen de estos tipos de bioinsecticidas a base de baculovirus. ¿Ok? ¿Qué tanta especificidad tienen? Extremadamente alta, al extremo de que que estamos ahorita trabajando, el virus de poligrosis nuclear de Spodoptera frugiperda, se lo damos a Spodoptera exigua, un hermano de él, ¿sí? También una plaga muy importante, y no le hace nada. Es incluso más específico que las toxinas de Bacillus thuringiensis, ¿sí? Pero vale la pena para las plagas más importantes que se pueda utilizar este tipo de alternativas, pues. Esos son algunos de los productos. Es increíble, pero aquí en México no se producen, pero sí se producen en Guatemala, se producen en Bolivia, se producen en Perú, y el mayor productor a nivel mundial, Brasil. ¿Sí? Y nosotros no producimos nada. ¿Sí? Nada más para que les quede en la mente. Hongos, entonces, sí. Como cualquier otro insecto, bueno, va a depender del tipo de insecto que quieras controlar. Por ejemplo, en el caso no sé, en Perú lo usan para controlar una palomilla que ataca a la semilla de la papa. ¿Sí se dan cuál es la semilla de la papa? No, es otra papa. ¿Sí? Esas no tienen semilla. Bueno, sí tienen semilla, pero la que se siembra es un pedacito de una papa que tiene lo que le llaman un ojito, ¿sí? Que no es más que una yema, y eso es lo que se siembra. Entonces, esas semillas, entre comillas, son atacadas por cuando están en los almacenes, que los tienen ahí ya listos para la siguiente temporada. Entonces, los cubren con el formulado que tiene mucho talco y tiene el virus, ¿sí? Y entonces los revuelven ahí y entonces si viene una larvita de la palomilla, recuerden, esto es nada más para larvas, entonces llega, se lo come, pero se come también el virus, lo infecta y se muere. Y ya. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Ok. Hongos entomopatógenos, otro microorganismo, son de los más diversos que se encuentran atacando a los insectos. Hay muchísimos hongos que atacan a los insectos, a diferencia de las bacterias, que son unas cuantas nada más. Todos estos son ejemplos de hongos que atacan a insectos, algunos de ellos que hemos encontrado aquí, como esta Neumuria que está aquí, como estas de entomoftorales. Y aquí la gran diferencia es que cómo atacan al insecto. Llega una espora a la superficie del insecto, al integumento, al exoesqueleto, ¿sí? El exoesqueleto está cubierto, recuerden que por ser un animal terrestre, tiene que estar recubierto de algo, porque si no se seca y se muere. Igual que nosotros, si nos quitan el epitelio, nos morimos, secos, desecados, ¿sí? No son como los peces o cualquier otra cosa que no necesitan eso. Tiene una cubierta de cera, y esta espora, cuando llega ahí, químicamente detecta esa combinación de cera y dice, de aquí soy. Es decir, reconoce su hospedero, germina, forma un tubo germinal, y luego lo que le llamamos un apresorio, que lo que hace es meterse a través del integumento del insecto, ¿sí? Aquí se va metiendo por medio de enzimas que van degradando el integumento, y entonces cuando ya llega al interior, esta es la parte exterior, esta es la parte interior,
se forman estas estructuras que se reproducen profusamente en la sangre del insecto, comiéndose todos los tejidos que tienen, y al final lo que queda es, vuelven a salir al exterior, ya cuando está muerto el insecto, que se le llama momificado. Esta es una de ellas, esta es Boveria bassiana, la muscardina blanca, y lo que se ve el bicho es más o menos así. Esta es una chinche café del sorgo, y esta cepa de Boveria bassiana nosotros la aislamos de aquí, de unos cerros que están aquí cerca, y se las dimos a el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, porque este bicho tiene un comportamiento medio extraño, se la pasa casi todo el año de vacaciones, más que de vacaciones se lo pasa durmiendo en los cerros, ¿sí? Pero en montones, grandototes, ahí todos se juntan, y entonces es algo precioso para los que trabajamos con control de plagas, porque nada más agarramos la mochila y le ponemos el hongo, ¿sí? Las esporas de hongo, y ahí están un montón y ya no hay. El problema principal hace todavía 10 años era aquí del sorgo, la chinche café del sorgo. Ahorita ya no existe ese problema. Ahora existe otro, es el pulgón amarillo. Pero bueno, ahí vamos. Hay que buscar otro hongo. ¿Cómo se produce? En una forma muy sencilla. Ustedes ponen una tortilla, la olvidan y en un lugar húmedo, al ratito va a estar todo lleno de hongos, ¿no? Bueno, esta más o menos se usa ese principio, en donde se pone una bolsa que es resistente al autoclave, y le ponen arroz. Esto blanco que se ve aquí es arroz, ¿sí? Está humedecido, un poquito húmedo nada más. Y con esto se le inyecta al hongo, ¿sí? Se deja reposar, condiciones adecuadas, temperatura, y al ratito todo ese arroz va a estar todo lleno de hongo. ¿Ok? Entonces de aquí lo extraen las esporas del hongo, y con eso hacen la producción de esos hongos. ¿Ok? Entonces es relativamente sencillo, y aquí en México es lo único, de todos los entomopatógenos es el único que se produce, y en grandes cantidades, y nada más 3 son los que se producen: Boveria bassiana, muscardina blanca, Metarrhizum anisoplia, muscardina verde, y Pecilomyces fumosorrosa, muscardina rosa. ¿Ok? Y sin embargo hay una cantidad extraordinaria de hongos que se pudieran utilizar. Nemátodos, el último grupo de los microorganismos. Estos nemátodos, existen muchos tipos de ellos, unos grandototes, los mermítidos, ¿sí? Aquí es un chapulín que está atacado, no sé si lo alcancen a ver, ese hilo que se ve ahí es un nemátodo, ¿sí? Y se llama mermis precisamente, mermis nigrescens, y ataca cuando el chapulín se come el pasto, y en el pasto están los huevecillos de ese nemátodo, y al ratito empieza a introducirse en todo el cuerpo. Este es otro, ahora este es muy diferente, se llama Romanomermis, y ataca a las larvas de los mosquitos. No sé si alcancen a ver unos hilitos que están aquí en el tórax de las larvas. Esos son nemátodos, ¿sí? Esos también se han utilizado, pero nada más a nivel experimental, aquí en México, específicamente en Oaxaca, y han funcionado bien, nada más que hace falta un poco más de investigación, ¿ok? Entonces son los nemátodos grandes, pero hay otros nemátodos que sí son microscópicos, ¿ok? O sea, se caen en el rango de los microorganismos. Estos son 2 géneros, Steinerema y Heterorhabditis, que lo que hacen es atacar al insecto. No lo alcanzan a ver muy bien, pero estas cositas que están aquí son puros nemátodos. Esta es una foto que también sacamos de una gallina ciega también aquí de Acámbaro. Está toda llena de nemátodos. Tiene una forma muy especial de atacar al insecto. En realidad el nemátodo no está matando al insecto.
lo que está haciendo es penetrar normalmente por el ano al insecto, ahí penetra el intestino y se mete a lo que es el hemocele, que es la cavidad donde están todos los organismos, perdón, los órganos, donde está la sangre, y vomita, regurgita unas bacterias que tiene ahí en el esófago, ¿sí? Y esas bacterias, que pueden ser de dos géneros, Caenorhabdus y Photorhabdus, esas tienen una capacidad extraordinaria, lo que le llamamos nosotros virulencia, pero que puede matar al bicho, la bacteria puede matar al bicho en 1, 2 días a lo mucho, ¿sí? Entonces, ¿quién mató al insecto? ¿El nematodo o la bacteria? La bacteria es el que mata al insecto. Sin embargo, si nosotros se lo damos de comer esa bacteria al bicho, no le hace absolutamente nada. Pero que si lo inyectamos, es otra cosa. Lo inyectamos y va a matar al bicho bien rápido. ¿Ok? O sea, necesita un vehículo que es el nematodo, ¿sí? Después, eso sí, el nematodo de lo que se alimenta, ¿de qué es? De las bacterias, ¿sí? En realidad el nematodo es un bacteriófago, y eso es muy importante porque este es más o menos el ciclo, que no me voy a meter en muchas complicaciones. El caso es que, sabiendo que lo que se come el nematodo es la bacteria, y la bacteria se puede cultivar en fermentadores, en la actualidad los bioinsecticidas a base de nematodos se producen en fermentadores. ¿Por qué? Primero se inocula a la bacteria, crece la bacteria, después se inocula el nematodo, ¿sí? Y se produce el nematodo en grandes cantidades. ¿Ok? Esto en Zacatenco, en Cinvestav, Zacatenco, lo han hecho ya, han sacado varias investigaciones muy interesantes acerca de eso. ¿Ok? Entonces, esos son los insecticidas a base de nematodos. Nada más que hay un problema. A diferencia de hongos, de virus, de bacterias que toleran la sequedad, los nematodos no toleran la sequedad. Es decir, un producto como estos tienen una vida de anaquel bien corta. Tanto que en Inglaterra va uno al supermercado y dice, voy a comprar unos nematodos. Y se queda uno así, ¿cómo que va con nematodos? No, lo que compras es una tarjeta postal, ¿sí? Y la paga, la pone saliendo allá, pues en todos lados hay buzones, pone el buzón, ¿sí? Y pues allá como sí funciona en los servicios postal, entonces a los 2 días le llega a su domicilio un paquete con los nematodos, ¿ok? Y ¿por qué? Porque tienen que estar frescos para ser utilizados. Y de ahí que haya muchos tipos de formulaciones que permitan el mantener la humedad de esas formulaciones, al menos aquí adentro, para que el nematodo se mantenga vivo. ¿Ok? Es una de las limitantes, pero se está trabajando en varias cosas. Nosotros mismos hemos estado trabajando también allá con Zacatenco para utilizar perlitas de alginato en donde se puede embeber y puedan permanecer más tiempo en almacenamiento. ¿Ok? Sí, ya por terminar. Estos son todos los diferentes tipos de microorganismos que se utilizan para control biológico. ¿Ok? Esto se lo estoy resumiendo en 40 minutos en un curso que yo doy de patología de insectos que tarda muchas horas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo quiero dar a conocer es de que la manipulación genética es mucho más fácil hacer en microorganismos que en organismos ya más grandes, los que tienen genomas ya más desarrollados. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros, manipulación genética.
Manipulación genética, por ejemplo, la más sencilla, y no me voy a meter en mucho porque hemos hecho muchísimas cosas sobre genética de microorganismos, pero la que más se conoce y era la que quería que ustedes conocieran, digo, que ustedes supieran de esta falta de ética que ha ocurrido en muchas ocasiones, es el uso de plantas resistentes al ataque de insectos mediante lo que le llaman las plantas BT. ¿Por qué? Por Bacillus thuringiensis, BT, que tienen aquí, son proteínas, lo cual quiere decir que es el producto directo de un gen, ¿sí? Entonces, lo que se hace es transmitir o integrar ese gen a esas plantas que ahora se llaman transgénicas. ¿Por qué? Porque traen un gen hacia esos cultivos, ¿sí? Aquí en México, algodón, soya, tomate son los que se han producido, pero en otros lugares se producen grandes cantidades. Aquello le llamo falta de ética. Maíz no lo tenemos. No tenemos maíz BT, ¿sí? ¿Cuál es el potencial que pudiera tener el maíz transgénico para aquí, para nosotros, para México, ¿sí? Esto es lo que es la manipulación genética en realidad. Este es el único maíz que no está modificado genéticamente y se llama teocintle, ¿sí? Todos estos, por más pequeños que sean o por más grandes que sean, ya el hombre a través de los 7000 años que lleva el maíz desarrollándose, lo hemos estado modificando genéticamente, ¿sí? No con ingeniería genética, pero lo hemos estado manipulando genéticamente al extremo que, a ver, díganme, esta mazorca, ya se va a pasar. Vaya, pues, esta mazorca, ¿sí? Si crece así en el patio de ustedes, sale un maíz bien bonito, una mazorcota, pero salió como maleza, ahí salió, quién sabe, germinó una grano de maíz y salió esta. Todas las plantas tienen la capacidad para aventar sus semillas, o al menos liberarlas, ponerlas en el viento, lo que sea, hay muchas formas de dispersar las semillas, pero aquí en ¿se salen las semillas solitas? No. Está tan domesticado el maíz que necesitamos las manos del hombre para poderlo reproducir. Ya el maíz no crecería sin las manos del hombre. Está totalmente domesticado, ¿sí? Lo hemos estado modificando genéticamente, ¿sí? El caso es de que ponen el grito en el cielo cuando decimos, es que lo están metiendo, le están modificando la genética al maíz. Pues lo estamos modificando desde hace 7000 años, ¿sí? Y nadie había dicho nada hasta ahora, ¿ok? Y sin embargo, existen una multitud de plagas, principalmente esta, que es la más importante en México, que pudiera ser atacada eficientemente con maíz transgénico, ¿sí? Pero nada más por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, no se permite todavía el uso de maíz transgénico aquí en México, ¿ok? Y lo mismo es en el algodón, donde también hay plagas. Sí lo tenemos aquí en México, al extremo de que este gusano rosado, que era una de las principales plagas de algodón aquí en México y en Estados Unidos, en el norte de México ya no existe gusano rosado. Se erradicó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sí se usa algodón transgénico, ¿ok? A ese nivel podemos ser tan eficientes en las plantas transgénicas. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Encontramos este tipo de mensajes en todos lados, ¿sí? Y salen con que las plantas
Frankenstein y no sé qué tantas cosas, sin ningún fundamento científico, ni un solo fundamento científico. Nosotros hace algunos años, para la Semarnat, hicimos unos estudios sobre estudios de riesgo para la introducción de maíz. Reunimos más de 800 artículos científicos, no de estos tipos de basura, científicos, ¿sí? Donde nos decían que es perfectamente seguro introducir maíz casi en cualquier lado. Si dice, no, es que va a atacar al teocintle, no lo ataca, pero si quieren, entonces en todo lo que es la franja neovolcánica de México, no siembren maíz transgénico, pues, siembren en todos los demás lugares, ¿sí? Pero ese tipo de cosas son las que a veces nos irritan mucho a nosotros los científicos, porque esta, que fue una ganancia que tuvieron en Europa los grupos ambientalistas, llegaron incluso a decir, gracias por ignorar a la ciencia. Así dice. O sea, las evidencias científicas no sirven. Las pruebas que se hacen en los laboratorios no sirven. No, lo que sirve son las ideologías. No entran como una, por aquí oí, sobre mi cadáver entra el maíz transgénico en México. Pues bueno, quién sabe cuáles son tus bases. Esa es la cuestión. A veces queremos establecer esas discusiones y no se dejan. ¿Por qué? Porque saben que no tienen las evidencias. En fin, en la actualidad, otro tipo de modificación genética es para controlar este bicho que se lleva a veces miles de muertos al año. Y lo que estamos haciendo, no solamente aquí en el Cinvestav, sino también bueno, la verdad más en Estados Unidos y en Europa, es modificar la genética de este mosquito, el mosquito de Aedes el del dengue, haciendo, en nuestro caso, por ejemplo, haciendo que se produzca una coloración, nada más para saber si nosotros lo pudimos hacer, una coloración verde, ¿sí? Ya lo hicimos, ya pudimos hacerlo. Y la otra, hacer, que es nuestro siguiente paso y que ya lo estamos haciendo, que no se produzcan hembras. ¿Sí? ¿Cómo? Sería muy complicado ahorita mencionárselos, pero las hembras son las que transmiten a las enfermedades. ¿Por qué? Porque son las únicas que chupan sangre a nosotros. ¿Sí? Y con eso es con lo que transmiten. Los machos no causan ningún problema, excepto que son los que se aparean con las hembras y entonces producen más mosquitos. ¿Ok? Entonces, una de las nuevas y revolucionarias estrategias para controlar de mosquitos es a través de un método, una técnica que se llama CRISPR-Cas, y es la que estamos nosotros utilizando aquí en el laboratorio para hacer que al final, espero que ya el año que entra o un poquito más, ya tengamos una población que nada más produzca machos, pero que ya no produzca hembras. ¿Sí? Y eso es todo